Bueno, estimadas y estimados participantes, bienvenidas y bienvenidos a todos a este taller virtual sobre los salarios digitales para el trabajo decente en México. Este taller, es organizado por la Oficina de la OIT para México y Cuba y el Centro Global de los Salarios Digitales para el Trabajo Decente. Para los que no me conocen, yo soy Noemi Feix y trabajo en la oficina de la OIT para México y Cuba como oficial de empleo y voy a ser la moderadora de este evento hoy. Entonces quiero agradecerles a todas y todos por acompañarnos en el taller de esta mañana. Y bueno, es un placer ver a tantas caras conocidas conectadas y bueno, esperemos que sea una discusión muy provechosa. En cuanto a la logística, primero, vamos a usar la función del chat para interactuar entre nuestro taller. Entonces, los invito a poder poner su nombre y su organización en el chat para que nos podamos saludar de manera virtual. Durante el taller también usted y sus aportes en chat, entonces por favor no duden en hacerlo. Bueno, un poco de contexto sobre este taller. Este taller el día de hoy sobre la evaluación rápida de los salarios digitales para el trabajo decente en México es la culminación de un estudio que lanzamos el año pasado. Tenemos 3 objetivos para este taller hoy. El primero es introducir un poco el contexto y por qué la OIT trabaja sobre este tema de salarios digitales. El segundo es compartir con ustedes los resultados iniciales del estudio que fue emprendido con un enfoque en los sectores de comercio al por menor, de alimentos y bebidas y de la producción de café. El tercer objetivo también es recibir su retroalimentación para validar los resultados del estudio que les vamos a presentar y también para recibir sus aportes e identificar prioridades para promover la transición al pago digital de los salarios en el país. Entonces, primero me gustaría invitar al señor Pedro Furtado de Olivera, que es el director de la oficina de la OIT para México y Cuba, para que nos pueda dar las palabras de apertura de este taller. Pedro, adelante, por favor. Muchas gracias, Noemí, y gracias por el señor. Sí, la verdad, sí, ya estoy. No, colegas, estimados panelistas, estimados participantes, buenos días a todas y a todos que están acompañándonos esta mañana. Claro, como saben, es un placer enorme darles esta bienvenida muy cortita y las palabritas de apertura de este taller virtual, como bien mencionó Noemí. Estamos organizando como la oficina aquí para México de la OIT, también con el Centro Global, ¿no?, para Salarios Digitales y para el Trabajo Decente en Ginebra. Como sabemos, los salarios son un componente fundamental de las condiciones de trabajo y empleo en las empresas y como deberán imaginar, la OIT también aquí en México viene trabajando desde muchos años con el gobierno, con las organizaciones de trabajadores y empleadores en tratar de promover políticas sobre salarios e ingresos que pueda asegurar una distribución justa de los frutos del progreso para todos y, claro, un salario mínimo vital para todos los empleados que necesitan dicha protección. Para resaltar que, entre otros, México ha ratificado el convenio sobre la protección de salarios, que el convenio es 95, y sin embargo es la primera vez que la OIT aquí en México organiza un taller sobre el pago digital de los salarios en México, lo que significa el pago de los salarios en cuentas bancarias, billeteras, moneteros y, claro, tarjetas de prepagos y todos los medios electrónicos. Las tecnologías digitales han, y todos sabemos, transformado de la forma en que el gobierno, los trabajadores y las empresas realizan transiciones financieras, alejándose rápidamente del efectivo y adoptando los medios digitales para con eso realizar o recibir sus pagos. La pandemia de COVID-19 ha contribuido
a acelerar esta transición a los pagos digitales como una forma de desalentar aún más las transiciones financieras en persona. Eso también pasó con los pagos de los salarios. Y muchas empresas de México, grandes o pequeñas, se han embarcado en el viaje de la transición del pago en efectivo a los pagos de salarios digitales, ya que brinda oportunidades varias para, por ejemplo, mejorar la eficiencia y la transparencia de los servicios de nómina y también para facilitar el acceso a los servicios y los mercados a través de un mejor cumplimiento con las normas existentes. Y la transición también permitió que los trabajadores, en particular los más vulnerables, incluidas las mujeres, los migrantes y los trabajadores informales, pudieran recibir salarios a tiempo, salarios justos y también completos, que tengan un mejor control sobre sus salarios y accedan a servicios financieros formales para con eso mejorar resiliencia y también oportunidades económicas. A pesar de la rápida tendencia a la digitalización aquí en México y los beneficios para las empresas, los trabajadores y el gobierno, el uso y el acceso a los pagos de salarios digitales todavía se distribuye de manera muy desigual en todo el país. Por ejemplo, entre rural, urbanos, trabajadores formales e informales, ingresos más altos, menos altos, mujeres y hombres, migrantes nacionales, o sea, eso quedó muy claro que hay una desigualdad en todos estos actores. Y los varios proyectos y actividades que implementamos aquí en México, con muchos de ustedes, por ejemplo, en las zonas rurales, con el Fondo Visión Cero, que es un proyecto que tenemos aquí hace mucho tiempo y con mucho éxito, en particular en las cadenas de valor de café, de chile, tomate, y estamos ahí en varias entidades como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Jalisco, y claro, los jornaleros agrícolas, trabajadoras del hogar, y ahí estamos con el IMSS y también con la propia Secretaría de Trabajo y con los sindicatos buscando maneras para que se formalicen y que se generen condiciones mejores de trabajo. Iniciativas con las personas en movimiento, en particular las relacionadas a la migración laboral, que es un tema bastante presente en la agenda nacional. También la formalización o estrategias del gobierno nos han evidenciado que tenemos aún un camino muy largo para seguir. Con esto en mente, la OIT y el Centro Global de los Salarios Digitales para el Trabajo Decente emprendieron nosotros, ¿no?, un estudio que mencionó Noemí para entender mejor la situación de los salarios digitales del país y en particular en los sectores de la producción de café, del comercio al por menor, ¿no, Noemí? Y también los servicios de alimentos y bebidas. Fueron tres sectores que nos permitió entender un poco lo que está sucediendo. Ese estudio también buscó identificar oportunidades y los desafíos que los empleadores y trabajadores enfrentan al adoptar salarios digitales y seguramente nos va a contribuir y esperamos para fortalecer las estrategias de la OIT en México para promover el trabajo decente y la justicia social presente en la Constitución mexicana y en la de la OIT. Estamos muy encantados y muy ilusionados de poder realizar ese taller hoy, ¿no?, para poder presentarles y validar esos resultados iniciales de ese estudio con todos ustedes. Y esperamos de verdad que los aprendizajes sean de utilidad para su trabajo y para el nuestro, ¿no? Porque queremos muchísimo entender, escucharles qué piensan de lo que conseguimos sistematizar y también esperamos poder colaborar con ustedes en los próximos pasos para acelerar una transición responsable a pagos de salarios digitales en beneficio de los y las trabajadoras, empleadores y el propio gobierno. Me gustaría, por terminar, ya terminando de verdad, agradecer a todos los actores tripartitos y a todas las instituciones presentes hoy por su contribución al estudio y, claro, por haber participado en ese proceso y estar aquí con nosotros en este evento. Así también me gustaría agradecer, ¿no?, al equipo de investigación que la señora Cristian Castillo lideró con mucha propiedad y competencia al Centro Global de Salarios Digitales para el Trabajo Decente, y ahí para hablar con Valejí, por supuesto, a Mansú, a Yos, Mónica y muchos otros, y claro, aquí a mi equipo de la OIT México, a Noemí, a Rodrigo, a Alejandra, a Paula y otros los colegas que no están aquí de manera explícitamente presentes, pero han contribuido para que se pudiera concretar en ese momento. Entonces,
muchísimas gracias por todo, por haber realizado ese estudio y ese evento. Entonces, quiero escucharles una vez más todo lo que se concretó en estos varios meses de trabajo y agradecerles por compartir. Por favor, manden sus comentarios en el chat. Necesitamos escucharles para ver si lo que conseguimos concretar aquí en ese momento, la verdad, podrá servir o resultar con ideas o tips o propuestas para poder mejorar las condiciones de trabajo y poder generar espacios mucho más tranquilos y seguros para las empresas, para los trabajadores y, por supuesto, para el gobierno que está tratando de coordinar esas relaciones de trabajo, generando mejores y más trabajos para todos y para todas. Así que muchas gracias por asistir y un saludo enorme a todos que nos acompañan. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras de apertura de este taller y, bueno, también por darnos el contexto de este estudio e indicaciones de cómo los salarios digitales contribuyen a empoderar los trabajadores, a fomentar empresas sostenibles, pero también a promover el respeto de los derechos de los trabajadores. Ahora quiero invitar a mi colega Valérie Breda, que es experta técnica del Centro Global de los Salarios Digitales para el Trabajo Decente en Ginebra, a darnos más detalles sobre la nueva iniciativa de la OIT y la importancia de los salarios digitales responsables. Valérie, adelante, por favor. Gracias, Noemí. Y antes de empezar, quiero pedir a mi colega Víctor Hugo de poner las láminas. Buenos días a todos y bienvenidos a todos a este taller. Es un gran placer para mí de estar con ustedes desde Ginebra, en Europa, aquí en la sede de la OIT. Yo trabajo en el Centro Global de los Salarios Digitales para el Trabajo Decente. Es una nueva iniciativa y voy a mostrarle una lámina que muestra los componentes. Víctor Hugo, siguiente, por favor. Bueno, cuando puedes cambiar la lámina. Bueno, lo que decía es que es una nueva iniciativa que promueve la transición al pago digital de los salarios. Entonces, como dijo el director Pedro, el pago sobre una cuenta bancaria o sobre una billetera electrónica o sobre una tarjeta prepago. Siguiente, Víctor Hugo. La siguiente, ya estamos en la lámina apropiada. Y entonces tenemos actividades a nivel global y también actividades en 6 países, incluido México. Me alegre mucho de tener la oportunidad de conocerlos hoy y espero nuestra colaboración. Entonces, como se puede ver en la lámina, tenemos actividades de investigación que son muy importantes para nosotros para generar evidencia. Tenemos también actividades de desarrollo de material didáctico y de herramientas de orientación técnica para ayudar a la transición. Tenemos también actividades de capacitación de los actores, incluyendo las organizaciones de empleadores, las empresas, los trabajadores, las organizaciones de trabajadores, los proveedores de servicios financieros, si fuera necesario, y también los organismos gubernamentales. Y en sus palabras de apertura, el director Pedro Furtado de Oliveira mencionó y resaltó que la transición a los salarios digitales brinda oportunidades de empoderar los trabajadores, de promover la inclusión financiera de los trabajadores, pero también de fomentar las empresas sostenibles y encorajar el respeto de los derechos de los trabajadores. Siguiente, por favor. Pero también sabemos que hay beneficios, hay oportunidades, pero también hay desafíos y riesgos cuando hablamos de transición.
hay desafíos para las empresas, desafíos para los trabajadores, en particular los más vulnerables, como los trabajadores informales, y desafíos también al nivel del ecosistema financiero. Además de los desafíos que se puede ver en la lámina, he puesto algunos para su referencia, sabemos también que hay riesgos y es muy importante de tomar en cuenta estos riesgos para asegurarse que la transición sea responsable. Entonces es por eso que el Centro Global, donde yo trabajo y que yo lidero, aborda esos desafíos que se puede ver en la lámina y promueve una transición responsable de los salarios digitales. ¿Qué significa una transición responsable de los salarios digitales? Siguiente. Esa es una pregunta difícil, pero tengo un tipo de definición, ¿no? Aquí en la lámina. Para minimizar los riesgos y brindar beneficios, los salarios tienen que ser digitales, tienen que ser responsables. Entonces, lo que significa es que estos salarios pagos de manera digitales respetan las leyes y regulaciones nacionales acerca de la esfera del trabajo y del empleo, pero también que respetan los principios, las líneas directrices y buenas prácticas relevantes para la inclusión financiera y en particular la inclusión financiera digital. Y sabemos que ahora hay muchos servicios digitales que favorece la inclusión financiera, pero también que brinda y que presenta riesgos y desafíos para los trabajadores. Y también los principios relevantes para la protección del consumidor de servicios financieros. Y se puede ver en la lámina en la parte de la derecha algunas características que son importantes cuando uno diseña salarios digitales o soluciones de salarios digitales. El estudio que se presentará en algunos minutos nos permite, como el director dijo, nos permite entender mejor si nuestras hipótesis de inicio son válidas en el contexto de México. Así, con los resultados podremos diseñar en consultación con ustedes y con otros actores claves una intervención mejor adaptada para promover los salarios digitales responsables en el país. Antes de dejar la palabra el equipo de investigación para presentar los hallazgos del estudio, yo propongo de hacer una pequeña encuesta para ver un poco cuál es su opinión sobre los desafíos a la digitalización de los salarios en México. Entonces, se ve en la pantalla una pregunta que es sobre en su opinión, cuáles son las principales barreras para la digitalización de los salarios en México. Y hay 6 respuestas. Entonces, encorajo a ustedes a elegir 3 preguntas, 3 respuestas, en la verdad no son preguntas, 3 respuestas. Así tenemos una idea de su opinión sobre este tema. Los dejo 30 segundos, 40 segundos para llenar la encuesta. Bueno, pero lo que vemos en los resultados es que una mayoría de los participantes o muchos de ustedes dijeron que las pequeñas empresas carecen de los conocimientos necesarios para transicionar a los pagos digitales de los salarios. Entonces es el winner de la encuesta. Y en segunda posición tenemos la respuesta que los trabajadores no están familiarizados con los servicios financieros digitales. Muy interesante también.
En tercera posición tenemos la respuesta que es sobre la falta de red de agencias bancarias, cajeros automáticos, etc. Entonces, vemos que en su opinión estas tres respuestas son las más, no respuestas, pero desafíos son los más importantes para ustedes, pero también tenemos las tres otras que son relacionados al entorno regulatorio, al costo de la transición para las empresas pequeñas y también el costo de los pagos de los salarios digitales para los trabajadores. Vamos ahora a avanzar con nuestra agenda y ver en la verdad si estos resultados confirman o de repente vamos a ver si los resultados del estudio que hicimos en México confirman su opinión sobre los desafíos principales para la transición a los pagos digitales de los salarios. Entonces, estoy encantada de presentarles a Cristian Castillo y Laura Medina, las dos investigadoras que realizaron este estudio sobre los salarios digitales para el trabajo decente. Fue un gran placer tener la oportunidad de conocerlas y de trabajar con ellas y con su colega Alejandra Aparicio. Y les agradezco por su compromiso durante todo el estudio y su paciencia y sus esfuerzos para llevar a cabo este trabajo. Quiero pedir a Víctor Hugo de pasar las láminas hasta la primera lámina de la presentación. Siguiente. Perfecto. No, antes, por favor. Yeah, sí, perfecto. Y paso la palabra a Cristian y Laura. Les convido a encender su video y su micrófono y tomar la palabra para presentarlos a las dos. Gracias. Muchas gracias, Valerie. Agradezco la oportunidad a la OIT de haber podido colaborar en este esfuerzo y sumar conocimiento y hallazgos que enseguida les vamos a compartir acerca de este estudio. Laura. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias. Ha sido un gusto poder trabajar con la OIT. Esta investigación nos ha hecho ver de una manera distinta, creo yo, este tema de los pagos digitales. Creo que aporta elementos muy relevantes como para empezar a mirarlo con otros ojos y empezar a tomar acciones para que esto sea en bien de los trabajadores y de las empresas en México. Muchas gracias. Agradezco a todos por su presencia y acompañamiento en los últimos 6 meses. Quiero iniciar esta presentación con una reflexión acerca de el peligro de una sola historia. Hay un libro de Chimamanda Adichie, una escritora nigeriana, que habla sobre el peligro de contar una sola historia de las cosas, un solo punto de vista, una sola idea de la sociedad o personas que nos lleva a crear estereotipos de ellas que no reflejan la realidad y que incluso pueden ser causantes de exclusión o marginación de ciertos grupos sociales. En la visión de la OIT es sumamente importante trabajar con los grupos vulnerables y además tener diferentes perspectivas para poder presentar soluciones o propuestas de acción. Y por otra parte, este estudio da pie y nos da cuenta también acerca de esto, ¿no? Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la agenda propuesta son estos 4 temas. Voy a presentarles a continuación el estudio, el objetivo. Siguiente. Esta investigación tiene como objetivo estudiar las perspectivas de los pagos de salarios digitales responsables en México, identificar las oportunidades y desafíos de la transición de los actores, generar conocimiento práctico para facilitar la transición.
tiene un enfoque en las empresas, en las actividades económicas y áreas geográficas en las que la transición podría beneficiar a un grupo de mujeres asalariadas, y esta investigación se realizó en los sectores de comercio al por menor en la Ciudad de México, alimentos y bebidas en Baja California y café en Chiapas. Siguiente, por favor. La metodología de investigación consideró, por una parte, hacer investigación documental y por otra, la realización de entrevistas en profundidad. En total, se realizaron 140 entrevistas y se dirigieron a actores clave como representantes de gobierno, representantes de cámaras empresariales, de sindicatos, así como otros actores vinculados en el proceso de pago digital y del sector financiero. También realizamos entrevistas a gerentes y dueños de empresas y a trabajadores, que fueron 101 entrevistas a ellos. Entonces, a partir de esta metodología, nosotros podemos tener distintos puntos de vista e identificar con cada uno de estos actores cuáles son los desafíos que ellos se enfrentan. Siguiente, por favor. Sobre el contexto, algunos datos acerca del contexto de México. México tiene una población económicamente activa de alrededor de 60 millones de trabajadores y que tienen una informalidad laboral de 55.8%. El salario mínimo para 2021 fue de $7 diarios. El 25% de la PEA gana un salario mínimo y tenemos una brecha salarial de género de 16.7%. En cuanto al acceso a cuentas de ahorro, nómina o inversión, en 2012 teníamos 24.9 millones de personas con acceso a estas cuentas y 15 millones eran cuentas de nómina. Para 2018 se incrementaron prácticamente 5 millones de cuentas de nómina, de acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. El 81% de las personas que recibe su salario por medios electrónicos o un salario digital se encuentra en zonas urbanas, y de ellos el 57% son hombres y el 43% son mujeres. 96% de los trabajadores incluidos financieramente tienen un trabajo formal. Sobre los medios de pago, de acuerdo con la encuesta de Banco de México que realizó en el año 2020, el 93% de las personas usaba el efectivo como medio de pago antes de la pandemia, y ese porcentaje se redujo a 86% durante la pandemia. Otros medios de pago son la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito. Y en el caso de los monederos digitales o cuentas bancarias digitales, o bancarios y no bancarias digitales, el pago o el uso es aún incipiente en México y representa menos del 1% de los medios de pago. Otros estudios también nos dan cuenta de que solamente el 6% de las personas que tienen un smartphone utilizan un monedero digital como medio de pago. Nos vamos a la siguiente, por favor. El marco legal, institucional y de políticas públicas relacionado con este estudio, que tiene que ver con pago de salarios digitales, inclusión financiera y género, les diría que es robusto y que se ha estado actualizando en el curso de los últimos 14 años. Dentro de las instituciones que participan activamente, pues está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Y los programas, bueno, tenemos desde el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial del Trabajo y Previsión Social, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y muy importante, México cuenta con una política nacional de inclusión financiera y una estrategia nacional de educación. Uno de los objetivos de la política es
aumentar el número de trabajadores que reciben sus pagos por medios digitales. Dentro de este marco legal e institucional, tenemos también las reglas a las que deben sujetarse las instituciones de crédito respecto a las cuentas básicas de nómina. Estas reglas son emitidas por el Banco de México. Nos vamos a la siguiente. En esta diapositiva podemos ver la evolución relacionados con estos temas. En 2004 surge el SPEI. El SPEI es el Sistema de Pago Electrónico Interbancario del Banco de México. En 2006 se promulga la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres. En el 2007, Banxico publica las reglas sobre las cuentas básicas de nómina. Esto es muy importante porque dispone que todos los bancos deben ofrecer una cuenta básica de nómina sin costo. Y unos meses después se reforma el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que el trabajador puede recibir sus salarios también por medios digitales. Es decir, la empresa puede pagar al trabajador en efectivo, por cheque y también por medios digitales. Este es un gran avance y cómo esta regulación y reglamentación se va complementando. En el año 2012 se realiza la primera edición de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, a partir de la cual vamos a tener ya datos acerca de los hábitos de consumo de servicios financieros, en qué gastan también las personas en México. Y ese mismo año se reforma la Ley Federal del Trabajo y se incluye el concepto de trabajo digno decente. En 2016 se publica la Política Nacional de Inclusión Financiera y en 2018 la Ley FinTech, que permite la entrada también de nuevos jugadores no tradicionales en este sistema financiero. No solamente la entrada, sino la regulación, porque algunos pues ya habían venido operando tiempo atrás. En 2019 se publica el Plan Nacional de Desarrollo y el Banco de México también da a conocer el CODI, que es una herramienta para realizar y recibir pagos interbancarios. En 2020 se publica el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social. Uno de los objetivos de ese programa tiene que ver con aumentar el poder adquisitivo del salario. Se han hecho incrementos a los salarios mínimos y el 6 de abril, recientemente, la Secretaría del Trabajo publicó que gracias a estos incrementos, la brecha de género salarial se ha reducido en 20%. Entonces, estas acciones realizadas de manera conjunta también permiten avanzar en el tema, por una parte, de la inclusión financiera, pero también en la recuperación de la calidad de vida de los trabajadores. Nos vamos a la siguiente, por favor. Sobre la infraestructura bancaria. Para una población adulta en México de 93 millones de habitantes, el país cuenta con 16,000 sucursales bancarias y con alrededor de 60,000 cajeros automáticos. Si nosotros tomamos en consideración el número de sucursales que hay por cada 100,000 adultos, vemos que en Baja California hay 10 sucursales por cada 100,000 y 77 cajeros automáticos. En Chiapas los números son diferentes. Hay 7 sucursales por cada 100,000 y 28 cajeros. Para la Ciudad de México, las sucursales son 19 y 112 cajeros. Entonces, esto es algo que se observa para toda la República. La infraestructura bancaria está concentrada principalmente en zonas urbanas y especialmente en las zonas metropolitanas. Vamos a la siguiente, por favor. Sobre las instituciones financieras. En México hay 50 instituciones de banca múltiple registradas, 40 sociedades financieras populares, las SOFIPOS, 153 cooperativas de ahorro y préstamo, 77 uniones de crédito. Y en cuanto a las fintech, hay 14 instituciones de financiamiento colectivo y 9 instituciones de fondo de pago electrónico. Se espera
en los próximos meses y años tengamos un mayor número de fintech registradas. Son nuevos actores que están participando en este ecosistema, y la importancia o por qué les estoy proporcionando estos datos. En el sistema financiero y en la visión tradicional del consumidor, estamos acostumbrados a interactuar con un banco de banca, con una institución de banca múltiple, pero nuevos agentes están participando como Clark, Albo, que no necesariamente, Nubanco, por ejemplo, Nubank, que no necesariamente están registradas, o que de hecho no están registradas como instituciones de banca múltiple, y que más bien son sociedades financieras populares o pertenecen a una fintech, están registradas como una fintech de pago electrónico. Nos vamos a la siguiente. Con respecto a los nuevos bancos o neobancos, tenemos 21 neobancos que están operando en México. Ok, le voy a pedir a mi colega Laura Medina que nos comparta la caracterización de los trabajadores en los 3 sectores estudiados. Adelante, Laura. Sí, muy bien. Bueno, pues aquí sí encontramos que la distribución geográfica y las actividades tienen mucho que ver en la manera en que perciben las cosas muchos de los trabajadores. Vemos, por ejemplo, que en el sector alimentos y bebidas, que se estudió en Baja California, los estudiados tienen entre 15 y 49 años. Hay solteros y casados que viven con familia. Aquí observamos que en este sector los trabajadores tienen poco tiempo de haber entrado a trabajar ahí, en contraste con lo que vamos a ver en los siguientes 2 sectores. Aquí la gente como que parece que tiene corta permanencia en sus empleos. Evidentemente trabajan para obtener una fuente de ingresos, son empresas en general pequeñas, son restaurantes y lugares en los que se distribuyen este tipo de alimentos y bebidas, entonces son entre 10 y 25 trabajadores. Aquí el salario básicamente se paga en efectivo de manera semanal. Incluye un salario y las propinas. La gente tiene su gasto organizado entre 50 y 70% para las cuestiones básicas, que son alimentos, pago de vivienda, transporte, educación, etcétera. ¿Y cuál es la principal preocupación de estos trabajadores? Hacer sus pagos a tiempo, ¿no? O sea, viven realmente pendientes de poder cubrir todo lo que tienen que hacer. Como usuarios de los servicios financieros, y de manera similar a lo que sucede en todo el país, el ahorro informal predomina. La gente prefiere ahorrar en casa. Algunos tienen una cuenta en el banco, pero no la usan como un medio de ahorro. Sí tienen un cajero cerca. Recordemos que esta es una zona, sobre todo, de mucha afluencia turística. Sí hay cajeros cercanos, y sí dicen que les gustaría recibir su salario de manera digital, algunos de ellos, aunque también hay quienes reconocen que necesitarían recibir cierta capacitación para entender con mayor claridad cómo funciona esto. Y su meta financiera en este sector, su principal meta financiera es adquirir una casa o un automóvil. La siguiente, por favor. Aquí en la producción del café empezamos a ver contrastes. Vemos cómo aquí el promedio de incorporación a este trabajo es de 7 años, en contraste con los 6 meses que veíamos en el sector de alimentos y bebidas. O sea, aquí la gente realmente permanece mucho tiempo realizando esa actividad. Los rangos de edad son similares a los que vimos en alimentos y bebidas. Aquí predominantemente la gente está casada, viven en familia, por tanto, ¿no? Y aquí una gran diferencia. Además del español, encontramos a gente que habla alguna lengua indígena. Esto es importante en el momento que consideramos el aspecto de educación e inclusión financiera, porque de entrada, pues los cajeros están en español, ¿no? Entonces, aquí hay un cierto freno para ellos. El hablar alguna lengua indígena les dificulta algunas cosas. Muchos no tienen conocimientos básicos para leer y escribir. Y hay mucho trabajo para migrantes. Hay gente que migra de otros lugares para venir a trabajar a la zona de Chiapas para el tema del café. Aquí son empresas más grandes. Sabemos que hay empresas exportadoras muy grandes de café que tienen entre 60 y 400 trabajadores.
el salario se paga en efectivo. En esta zona de Chiapas, como ya mencionaba Cristian, vemos que la infraestructura financiera realmente no es suficiente, ¿no? Y tendría que tener un enfoque más hacia este tipo de población que tiene características muy particulares. El salario se recibe en efectivo de manera semanal. Vemos aquí que hay una jornada de más de 40 horas. Y aquí algo importante, el pago también les incluye apoyo para alimentos, en muchos casos vivienda y préstamos. O sea, muchos viven dentro de las fincas cafetaleras. Entonces, las condiciones de trabajo y el pago del trabajo está considerando aspectos que no necesariamente coinciden con los que están en otros sectores. Aquí el gasto en las cuestiones básicas se va del 70 hasta el 100%. Y aquí hay una clara consulta con toda la familia de qué hacer con las decisiones financieras. Como usuarios de los servicios financieros, pues bueno, evidentemente por las razones que ya comentamos, pues predomina el uso del ahorro informal. Muchos nunca han entrado a un banco, ¿no? Y seguramente es algo un poco imponente para ellos, difícil, ¿no? Es como una barrera de entrar a esas oficinas a las que quizás les cohíbe un poco tener acceso. No hay cajeros cercanos y el acceso a créditos es a través de cajas de ahorro y evidentemente pues sus metas financieras son tener la casa, poner un negocito o comprarse un terreno. Entonces, vemos aquí como para ellos recibir su pago genera una gran satisfacción, el comentario que vemos ahí. Compran los víveres en el mercado. Esto es algo también relevante. Entonces, no hay modo de hacer pagos. Aunque recibieran el salario en esta zona con un medio electrónico, no lo podrían usar para pagar, porque es una zona en la que mucho del comercio es al menudeo, en lugares en los que no se reciben tarjetas, ¿no? En esta zona también el acceso a internet y todo esto limita mucho. Si pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos al comercio al por menor, que se estudió en la Ciudad de México. Evidentemente, y como ya se mencionaba, pues aquí la infraestructura hace que las personas perciban el uso de los servicios financieros de una manera totalmente distinta. No hay barreras de idioma, no hay problema de tener acceso a los cajeros automáticos. Entonces, aquí pues está mucho más generalizado el uso de este tipo de pagos. Los salarios digitales pues son algo general. Algunos trabajan en empresas grandes, ¿no? En grandes supermercados. La antigüedad en los empleos es un poco menor que la que observamos en Chiapas, pero definitivamente mayor de la que vemos en el sector alimentos y bebidas, o sea, hay una menor rotación de lo que vemos en Baja California en alimentos y bebidas. Son empresas que, como vemos y les comentaba, van de 10 a 1,000 trabajadores, ¿no? O sea, son empresas que pueden ser muy grandes. Muchos trabajan, o casi la mayoría, en lugares donde se reciben pagos de manera digital, entonces hay una mayor familiarización tanto con el uso como salario, como un medio de pago, ¿no? Entonces la parte digital está mucho más extendida. Aquí vemos que en Chiapas, por ejemplo, prácticamente el ingreso se va a cubrir las necesidades básicas. Aquí llega hasta el 80%. Evidentemente también es porque hay gente muy joven que trabaja, contribuye a los gastos de la familia, pero que alguna parte se la queda, ¿no? Hay gente que es soltera y casada y los solteros pues no necesariamente destinan el 100% de su salario a la manutención. Y aunque el medio de pago es efectivo, hay también combinaciones de gente que recibe efectivo y medios digitales. Como usuarios de servicios financieros, predominantemente, y lo vemos en todo el país, el dinero, aunque ya vemos un mayor uso de banco, sigue habiendo el hábito de guardar dinero en casa. Se sigue usando la tanda, que todos conocemos aquí, que son estos medios de ahorro colectivos. Y las fuentes de préstamos, pues aquí ya vemos, ya están incorporados bancos, casas de empeño, también muy usadas aquí, familiares y amigos. Entonces ya vemos un mayor uso de los servicios financieros, también un mayor conocimiento. Aquí en este sector vemos como ellos tienen una mayor claridad respecto a que es más riesgoso traer dinero en efectivo que usar una tarjeta. Ellos sí dicen, prefiero tener una tarjeta porque no me asaltan, llego con más seguridad a mi casa,
pueden hacer transacciones directamente sin tener que trasladarse al banco. O sea, ya vemos un mayor dominio de las cuestiones digitales. Si pasamos a la siguiente, me parece que esta ya es la última de trabajadores. Vemos aquí ya en general cómo se percibe después de haber analizado a los tres sectores. Desde el punto de vista de los propios trabajadores, muchos dicen me permite administrar mejor mi dinero, ¿no? Vemos que sí puede favorecer al ahorro, porque quienes tienen una cuenta, algunos ya la comienzan a usar como una base de ahorro, pueden hacer sus pagos de manera más puntual, lo consideran que es más práctico, pueden disponer del dinero cuando lo necesitan y no necesariamente andarlo cargando todo el tiempo. Y sí se percibe ya esa facilidad de tener acceso a otros servicios financieros, como puede ser una tarjeta de crédito, a un seguro o a otras cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que se ve? Esa es la parte favorable. ¿Qué es lo que se aprecia como desfavorable? Pues que sigue, a pesar de que hay una mayor cantidad de servicios financieros en la zona urbana, aún se aprecia que hay falta de cajeros en algunos lugares, incluso dentro de la zona metropolitana, las zonas más cercanas a lo rural. El tema del trasladarse para retirar dinero, hay lugares en los que la gente se tiene que seguir trasladando. El cobro de comisiones, mucha gente sigue viendo que el cobro de comisiones sigue siendo excesivo. Y el tema de la vulnerabilidad, el tema de la posibilidad del robo de la identidad y de los recursos. En las entrevistas, varios trabajadores comentaron que sí han tenido algunas experiencias de este tipo, como de cobros indebidos, de clonación de la tarjeta. Entonces, de ahí que más adelante comentaremos con ustedes, y que Cristian ya adelantaba un poco, este tema de la protección al consumidor de servicios financieros es básico y uno de los grandes retos. Pero en general vemos cómo la gente comienza a tener, o hay en general entre todos los entrevistados, trabajadores y actores clave, una mayor percepción de cuestiones positivas, aunque claramente todavía estamos reconociendo algunos retos que hay que atender. La siguiente, por favor. Cedo ahora sí la palabra a Cris, para que te regreses al tema de los hallazgos, ¿no? Y te dejo con ellos para que comentes los hallazgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Con respecto a los hallazgos de los empleadores y dueños de empresa, identificamos cuáles son las motivaciones que ellos tienen para hacer sus pagos en efectivo o hacer los pagos de salarios de forma digital. El principal motivo para pagar en efectivo es la comodidad y conveniencia de los trabajadores, además de la falta de infraestructura. Para ellos es un proceso sencillo que lleva 2 días realizar, incluye ir al banco, distribuir el dinero en sobres y pagar, intervienen 2 o 3 personas, más el personal de seguridad que los acompaña para retirar el dinero en el banco y para regresarlo a la finca o al negocio. El traslado del efectivo es un riesgo que ellos asumen. Si pagaran por él, el costo sería de 2% de la nómina más una tasa por kilómetro recorrido. Sobre el pago digital, la seguridad financiera, la transparencia en pagos, la trazabilidad de las operaciones, la reducción de errores en el cálculo de la nómina y procesos de reingeniería fueron los principales motivos para transitar al pago digital. Para ellos también es un proceso sencillo con una relación costo-beneficio positiva. El costo por trabajador puede ir, de acuerdo a la información que ellos nos dieron, puede estar entre los 2 y los 25 pesos. Y el tamaño de la empresa y el número de trabajadores generan también la necesidad de contar con un área para el cálculo de la nómina y el pago por medios electrónicos. Nos vamos a la siguiente. Ahora, ¿de qué depende que una empresa decida pagar salarios digitales a sus trabajadores? Esto, en realidad, ya cuando analizamos a todas las empresas y estudiadas y a las empresas a donde pertenecían los trabajadores, depende de la combinación de una serie de factores. Uno de ellos es la disponibilidad de infraestructura de servicios financieros, el acceso a bancos, a cajeros. En zonas rurales, uno de los dueños nos narró que a veces quiere retirar el dinero para realizar el pago de la nómina, el pago de su nómina semanal, y el banco no cuenta con los recursos. O sea, él requiere más dinero del que el banco tiene.
Por otra parte, también está el costo percibido del incumplimiento de los requisitos regulatorios, tanto laborales como fiscales. El sector de actividad al que pertenece. Hay sectores que por la misma dinámica ya tienen una estructura, están muy vinculados a procesos y la parte de contratación, pago de nómina, compensaciones, no es la excepción. El tamaño de la empresa, también hemos visto que a mayor tamaño la tendencia al pago digital aumenta. La orientación de mercado, si sus clientes son locales o clientes nacionales o internacionales. En el caso, por ejemplo, de alimentos y bebidas y específicamente de restaurantes, su mercado es local y las personas realizan pagos en efectivo. Aunque creeríamos que en un restaurante se facilita el pago del consumo con tarjeta, los datos de Banco de México reportan también que el pago se hace principalmente en efectivo, incluso para servicios de restaurante. Entonces, en el caso de la orientación al mercado local es muy fácil realizar el pago en efectivo. ¿Y qué es lo que pasa en la empresa? Que dispersan ese efectivo, o sea, toda la operación de la empresa se va a realizar normalmente en efectivo. Cuando están orientados a un mercado nacional o internacional, ya las operaciones empiezan a registrarse, son formales en cuanto al registro contable y también empiezan o usan otros canales de pago como el pago digital, transferencias. También que la operación de la empresa esté apegada a políticas y procedimientos, y esa es la naturaleza o la filosofía de la empresa. Es una empresa que ha decidido cumplir en todo, ¿no? Y también, por otra parte, trae la parte del cumplimiento fiscal, la deducibilidad, la adopción tecnológica y digital para operaciones internas y el mercado. Entonces, cuando adoptan tecnología, aunque lo pudieran hacer para un área clave de la empresa, con el tiempo lo van adoptando también para áreas de operación, ¿no? Una de las personas entrevistada que pertenece a una organización de empleadores nos dice que el tránsito al pago digital es un proceso, que la empresa debe ser formal primero y luego digital. ¿Sí? Nos vamos a la siguiente, por favor. Sobre los beneficios y costos de los pagos digitales para las empresas, encontramos que dentro de los beneficios está la seguridad en el manejo del recurso, la automatización de procesos, la reducción de tiempos, reducción de errores en el cálculo de pagos. Algunas empresas de nómina entrevistadas también nos comentaban que a veces las empresas hacen su pago en efectivo o ellos mismos hacen el cálculo de la nómina, pero están incluso pagando de más, ¿no? Entonces, esta precisión en los pagos, cuando ya tienen un sistema, les va a garantizar que los pagos sean los correctos, la deducibilidad de impuestos y además cuentan con información para la toma de decisiones. Sobre estos costos también, en la transición al pago digital, bueno, hay una curva de aprendizaje en el proceso, se requiere un sistema contable, están sujetos también a una mayor fiscalización por el Servicio de Administración Tributaria, se requiere adopción de tecnología y algo muy importante es que los trabajadores acepten el pago por medios digitales. Nos vamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Sobre los desafíos para la transición al pago de salarios digitales, hemos identificado los siguientes y también los actores o el grupo de actores que los están enfrentando, ¿no? O que tienen que tomar acción para atenderlos. Hay un desarrollo regional local en donde se encuentran las empresas que, como vimos, es diverso. El contexto de Chiapas y de las zonas rurales es uno, y por otro lado, el contexto del comercio al por menor en Ciudad de México es muy diferente en cuanto al acceso a la tecnología, en cuanto a las características de las empresas. Entonces, eso es un desafío para el gobierno. La infraestructura de servicios financieros
el sistema financiero, hay una provisión desigual de estos servicios, pero también vemos que hay nuevas formas de proveerlos. La infraestructura en telecomunicaciones, que es un desafío para el gobierno, la percepción de los usuarios y no usuarios de servicios financieros, también de una falta de regulación y malas prácticas por parte de los bancos. Aquí quiero destacar que tanto la CONDUCEF como la Comisión Nacional Bancaria y el Banco de México han hecho realmente grandes esfuerzos y cuentan con canales para informar a los usuarios de servicios, pero no siempre la información que proporcionan es para ellos fácil de comprender o incluso los usuarios no saben dónde buscar esa información. Entonces, no tienen, algunos trabajadores entrevistados no saben que existe una cuenta de nómina que es básica y que no representa ningún costo para ellos, que cuando se acercan a una sucursal bancaria, en el momento en que están realizando o que ellos desean realizar la contratación, les ofrecen una serie de servicios o productos que no requieren o que ellos consideran que no requieren, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que cambiar, hay trabajo por hacer en esa percepción de los usuarios y de los no usuarios también acerca de estas prácticas. Otro de los desafíos es la instrumentación y avance en el pago de los salarios digitales en la agenda pública. Está en la parte que tiene que ver con el Programa Nacional de Inclusión Financiera y también está en la Ley Federal del Trabajo, y esto se ha dado de alguna manera de forma orgánica, ¿no? En esta ola de los pagos digitales, pero más por la realización de compras, que porque se inicie ese pago digital desde el ingreso del trabajador. Otro de los desafíos es la estrategia de digitalización que está orientada a incrementar las ventas y recepción de pagos en las empresas. Nos vamos a la siguiente, por favor. Sobre los desafíos para los trabajadores y las empresas tienen que ver con el desconocimiento o disposición para transitar a la formalidad empresarial y laboral, la brecha de información y educación financiera para ambos grupos, la brecha de habilidades digitales también, el temor a la fiscalización, es decir, yo estoy operando acá en esta escala y yo sé cómo manejar y sé cuál es el riesgo que tomo, qué pasa si ya soy visible en el sistema financiero y cuáles son los costos, ¿no? Que tengo que pagar por ello, costos financieros. El desconocimiento también, otro de los desafíos es el desconocimiento de los derechos como usuarios de los servicios financieros y la resistencia al pago digital de salarios. Bueno, esto son parte de lo que nosotros encontramos en las entrevistas tanto a trabajadores como empleadores y a otros actores. Nos vamos a la siguiente. Bueno, nos vamos a regresar, por favor, porque tenemos un espacio. Aquí vamos a abrir un espacio para hacer preguntas. Sí, vamos a dar, bueno, muchas gracias, Cristian y Laura, por su excelente presentación. Y bueno, queremos aprovechar también para agradecer a todos ustedes que dieron parte de su tiempo para ser entrevistados por Cristian y Laura. Me gustaría, bueno, abrir la palabra a preguntas o comentarios para, pues si quieren intervenir, pueden levantar su mano directamente en el Zoom. Nada más decirles que vamos a dar un espacio de 5 a 10 minutos máximo, porque después todavía tenemos la segunda parte de nuestro evento, y en esta segunda parte de nuestro evento vamos a tener trabajos en grupo donde van a poder compartir sus ideas también. Entonces, pues adelante, por favor. No sé si tienen preguntas o comentarios. Vimos que en el chat ya hay aportaciones muy valiosas. No sé si las quieran compartir también abriendo su micrófono. Ok, veo que todos se pusieron muy tímidos.
aquí, bueno, tenemos una pregunta de Pedro José Martínez Alanís y después de Neftalí Ortiz, por favor. Pedro, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta más sobre metodológica. O sea, entiendo que ustedes hicieron unas entrevistas, ¿no? Por ejemplo, a los trabajadores. Sin embargo, también mencionan, por ejemplo, la encuesta nacional de inclusión financiera, que ahí ya tiene una representatividad nacional, tiene más estratos. Pues la pregunta va sobre si las encuestas, los resultados que presentan hoy, también los pudieron complementarlos, por ejemplo, con esta encuesta nacional de inclusión financiera, o inclusive, por ejemplo, en la encuesta nacional de ingreso-gasto, aunque no es tan detallado en las preguntas de inclusión financiera, sí viene, por ejemplo, cierta información sobre si tienen, sobre sus ingresos del trabajo, en especial si, por ejemplo, tienen ingresos por cajas de ahorro, o por tandas, como mencionaron. Entonces, y estas encuestas también son, pues, son representativas a nivel entidad federativa, detallan muy bien la ocupación. Su objetivo no es directamente para la inclusión financiera, pero pueden ser complementarias. Entonces, mi pregunta va sobre, pues, este tema de la representatividad, digamos, de los resultados en términos de lo que podamos hacer de inferencia poblacional. O sea, es un poco más técnica la pregunta, ¿no? O sea, sobre que se puede complementar con la información que están presentando. Gracias. Lo que se podría. Muchas gracias por tu pregunta, Pedro. Sí, por supuesto, se consideraron como parte de la investigación documental las encuestas que mencionas, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, la ENOE, ENIC. En el caso, sobre todo en el caso de la encuesta de inclusión financiera, que nos da mucha luz y es complementaria con los resultados que nosotros encontramos, acerca, por ejemplo, de las motivaciones, en qué gastan, por ejemplo, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus principales preocupaciones o quejas en el uso de servicios financieros. Lo que ocurre con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera es que tiene una periodicidad de 3 años. Y a la fecha se ha realizado la edición 2012, 2015, 2018 y está por publicarse los resultados de la 2021. En el caso de nuestro estudio, es una investigación cualitativa que lo que busca, uno de los objetivos es encontrar cuáles son esos retos y desafíos en un momento en el tiempo que tanto trabajadores como empleadores de un mismo sector enfrentan para realizar el tránsito. O sea, estamos como en este momento en el movimiento, en el paso del pago en efectivo al pago digital. ¿Qué les gusta de recibir su pago en efectivo? ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de recibir el pago digital? Que son cuestionamientos que no se plantean en otros estudios. Entonces, la información que tenemos, ¿cuál es, por ejemplo, algunas de las respuestas que nos dan cuando reciben su pago en efectivo? Es que les da mucha felicidad porque consideran que es una retribución al esfuerzo realizado. Si yo les dijera como en grados qué tan felices se sienten, el tener el dinero en la mano les da una felicidad muy grande. Son muy expresivos, más que cuando reciben el pago digital. ¿Sí? En esa parte del momento de recibir esto, a la vez también es complementaria con otras encuestas realizadas por el Banco de México, donde la conclusión es: al mexicano le gusta tener el dinero en la mano, ¿no? Entonces, este estudio está basado en eso. Sí hay otras, sí se consultaron otras fuentes, la información se complementan en cuanto a la parte motivacional, pero este estudio, una de las características es que es un estudio cualitativo, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Si me permites nada más hacer una acotación metodológica, te diría que
todo esto da contexto a al estudio cualitativo. No podríamos hacer inferencias estadísticas porque partimos de muestras representativas distintas. Este fue un estudio rápido. Lo que tomamos fue una referencia como soporte, pero no podríamos inferir de una a la otra y no podrían ser complementarias porque de entrada el tamaño de la muestra, la población considerada no es la misma, pero evidentemente pues sí contribuyen a dar contexto. Nada más mi participación. Gracias. Gracias, Laura. Neftalí, por favor, y después Naira. Tienes el micrófono en mute, Neftalí. Muchas gracias por la invitación. Hay muchas preguntas en relación con el tema salario. Ya ven que es un tema muy delicado. El siglo pasado había tiendas de raya que tenían que ver con el salario que no le era entregado a los trabajadores. Por eso el Banco de México dice que les da felicidad, porque antes lo que les daban, ¿verdad? Hace mucho tiempo, y todavía sucede, como en el caso de Chiapas, donde les dan, ¿cómo se llama? Les prometen un salario y con la renta y lo demás, la comida, la estancia, pues les dan, ¿cómo se llama? Unas cuantas monedas por el pago, porque le están cobrando pues todo lo que les dan. Y el marco legal no está de esa manera, dice que debe ser en efectivo. Yo creo que debiéramos ir más a fondo. Primero, ¿a quién se le ocurrió esta idea de que fuera el pago, ¿cómo se llama? Vía electrónica. ¿De dónde viene? ¿Del Banco Mundial? ¿Viene de alguien, cómo se llama, de esos grupos poderosos para hacer esto? Y luego, la otra parte, en México hay un marco legal muy claro. Lo revisaron bien, lo vieron bien las experiencias que hay, cómo se llama, no en 3 sectores, sino en muchos sectores. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos maquiladoras donde se les regresan los impuestos vía vales de despensa y donde tiene una serie de percepciones dentro del marco del salario bastante grandes que complementan mucho más a veces que el propio salario, como en el caso, ¿cómo se llama?, de empresas automotrices, o en el caso de las mineras que acaban de recibir ahorita entre 500,000 y 800,000 pesos de utilidades de PTU, ¿verdad? Yo creo que ese es un buen modelo para revisar. Por el otro lado, hay una serie de cosas. Por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo, para no extenderme mucho, efectivamente se modificó el 101, pero de todo lo que Cristian mencionó, creo que el 101 es lo más relevante en función de, ¿cómo se llama?, de la obligación, que fue un gran debate en esa época, en ese tiempo, en la Cámara de Diputados, porque los trabajadores efectivamente no fueron consultados para ese pago. Son de esos acuerdos que México hace a nivel internacional y que luego quiere aplicar y que no le salen así muy positivos, ¿verdad? Porque no sabemos precisamente a qué intereses internacionales atienden, cuando sabemos que no tenemos una infraestructura bancaria lo suficientemente buena como para hacer eso, porque el país es muy disímbolo y tan no hay una infraestructura bancaria buena que, por ejemplo, coincido con Cristian en el sentido de que los bancos tienen que poner cajeros dentro de las propias empresas, no en la calle, dentro de las propias empresas, con muy poco dinero. Yo tengo la referencia muy inmediata de hace 2 meses, cuando hicimos una legitimación, los trabajadores se acercaron a nosotros como CTM para decirnos, oiga, no le podrían decir al empresario o al banco que somos 5,000 trabajadores y que hay unas filas enormes, ¿cómo se llama?, para cobrar, pero no hay dinero. Llega un momento en que se termina el día que tienen que cobrar. Y entonces vienen a cobrar su salario 1 o 2 días después, y hasta 3 en ocasiones, porque no hay suficiente efectivo en los cajeros. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas de infraestructura, como muchas otras, sí habría que verlo, ¿cómo se llama?, de una manera un poco más general. Igual, ustedes ya conocen, ¿cómo se llama?, que ahora Hacienda tiene más uñitas para a través del SAT, para ver este tipo de impuestos. Las tarjetas de débito, por ejemplo, cuando ya no trabaja, cuando ya termino con esto, cuando el trabajador ya deja su empleo, siguen vigentes. Pero hay tarjetas de débito que cuestan, que tienen que pagar una mensualidad,
Y el trabajador, si la quiere tener, paga. Hay unas tarjetas que no. Yo aún conservo mi tarjeta, ¿cómo se llama?, de débito de Bancomer, valga el comercial, de cuando trabajaba hace muchos años, 20 y tantos, en la Cámara de Diputados. Y un día me llegó, ¿cómo se llama?, que si no la usaba, mis recursos los iban a dar a una organización de caridad, alguna cosa así. Pero es un trato legal, es un trato bancario. Y termino diciendo que con quién, ante quién es el responsable ante el trabajador cuando saca una tarjeta para efectos de salario. ¿Es la empresa o es el banco? Porque ahí, para efectos legales, en denuncias, demandas y demás, la autoridad es muy compleja. Y entonces de repente se echan la pelotita unos a otros y ninguno adquiere o quiere tener la responsabilidad financiera, fiscal, de las tarjetas de débito que sirven para el pago de salarios a los trabajadores. Y es una serie de cosas, es el lado oscuro. Quizá lo último sea cuando la parte oscura, cuando se roban o asaltan a los muchachos y les quitan y los pasean medio día completo o 2 días para que vacíen las tarjetas, que es otra cosa ya de crimen organizado o de cosas ya de violencia, pero al final del día hay todo un mercado con eso. Incluso hay algunas, no voy a decir el nombre ni nada, pero en algunos lugares de trabajo les piden la tarjeta para cobrarle los 100 o 200 pesos que les dieron, ¿cómo se llama?, que les vendieron de droga. O sea, hay muchas cosas que ver en relación con esto, el tema es muy interesante, pero sí habría que aterrizarlo no a 3 sectores, sino a los sectores que realmente lo están utilizando, los que medianamente lo utilizan y aquellos que no tienen la posibilidad real de hacer este tipo de, o de usar este tipo de tarjetas. Muchas gracias y mil disculpas, ¿cómo se llama?, por abusar de la palabra. Muchas gracias, Neftalí. Bueno, vamos a dar oportunidad a Cristian y Laura que reaccionen y después tendríamos que pasar a la segunda parte de nuestro evento, pero Naira y Patti, no se preocupen, también tenemos un trabajo de grupo donde pueden hacer sus preguntas y comentarios. Cristian, adelante, por favor. Muchas gracias, Noemí. Neftalí, muchas gracias. Sin duda, este es un tema que no se trata de blancos y negros, no, o sea, hay matices en el ínter y queda mucho espacio para la reflexión. Lo que nosotros hicimos es un estudio exploratorio que está buscando como la primera información acerca de estos retos y desafíos que representa tanto el pago de salario en efectivo como el pago digital. En cuanto al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, lo que expresamente dice es que el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. O sea, los trabajadores deben de recibir su salario y, previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pagos serán cubiertos por el patrón. Entonces, eso es lo que establece la Ley Federal del Trabajo desde el año 2007. Entonces, es una posibilidad y no podemos permanecer ajenos a ello, sobre todo en esta etapa de cada vez una mayor adopción de pagos digitales, que sin duda tiene ventajas para grupos de trabajadores o grupos de personas y también va a representar o van a tener desafíos. Entonces, Noemí, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Cristian. Vamos a avanzar con nuestro programa y la segunda parte de nuestro evento se va a centrar en qué se puede hacer para promover y acelerar la transición a los salarios digitales para el trabajo decente en el país. Para eso, nuevamente me gustaría Cristian y Laura para que nos puedan presentar las recomendaciones
basadas en la evidencia que se recopiló durante el estudio. Y después de la presentación de recomendaciones vamos a dividirnos más bien en 3 grupos para que cada grupo busque responder una pregunta. Cristian, Laura, adelante, por favor. Si nos pueden ayudar con la presentación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les voy a compartir algunas recomendaciones con la información con que contamos. Seguramente durante la discusión de grupo vamos a obtener más información. Las recomendaciones generales son fortalecer la coordinación de los actores en el ecosistema de pagos digitales, trabajo decente e inclusión financiera, destacar la relación entre el pago de salarios digitales responsables y el trabajo decente, promover el uso de la cuenta básica de nómina que todos los bancos ofrecen sin comisiones y que no representa ningún costo para el trabajador mientras la cuenta esté activa, incentivar la educación financiera para empresarios y trabajadores ofrecidos por la CONDUCEF e instituciones financieras, avanzar en las regulaciones para garantizar la protección de los datos personales y los recursos de los usuarios de servicios financieros, diseñar una estrategia de acompañamiento para que las empresas puedan transitar al pago de salarios digitales en sectores seleccionados en México, reconocer el rol que las organizaciones de mujeres pueden tener en inclusión y el desarrollo de habilidades financieras. Nos vamos a la siguiente. Para el gobierno es considerar a los actores del ecosistema digital en el diseño de estrategias y acciones relacionadas con los pagos digitales, inclusión y educación financiera, así como con las habilidades digitales. Esta recomendación es para el Comité Nacional de Inclusión Financiera. También alentamos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, institución que no forma parte del Comité Nacional de Inclusión Financiera, a tomar un rol activo en el pago de salarios digitales responsables. Integrar a las organizaciones de empleadores y trabajadores en las propuestas de acciones del pago de salarios digitales. Nos vamos a la siguiente. Las recomendaciones para el sistema financiero y gobierno es fortalecer la infraestructura de servicios financieros y de acceso a Internet, especialmente en zonas rurales. Destacar la importancia de la inclusión y las habilidades financieras para una mayor resiliencia, toma de decisiones financieras y las oportunidades económicas. Acompañar a los usuarios en el proceso de adopción de servicios financieros. Para la banca, la recomendación son continuar con los convenios para compartir infraestructura de cajeros automáticos. A la fecha hay 22 convenios firmados y esto podrá ampliar la oferta de servicios para los usuarios. Innovación en la provisión de servicios financieros que corresponda a las necesidades y características de las regiones y de los clientes para favorecer la inclusión financiera de un mayor número de personas. Laura les comentaba que en el caso de Chiapas hay algunas personas que no hablan el idioma español y que también algunas no saben leer y escribir o lo hacen con dificultad. Tenemos en la revisión, por ejemplo, hay una experiencia en Senegal donde hay un alto porcentaje de personas que no saben leer y escribir. Y esto no tenía por qué ser una limitante para la persona. Fue un desafío para el sistema financiero. Hoy, el número de personas que tiene acceso a los servicios financieros, gracias a que simplificaron la forma en que ellos pueden entrar a sus cuentas o hacer consultas, se incrementó notablemente. También la recomendación para la banca es que tenga acciones para mejorar la percepción que los clientes actuales y potenciales tienen sobre las prácticas de atención de aclaraciones y reclamaciones, solución de quejas, así como las prácticas de venta de productos y servicios en los bancos. Nos vamos a la siguiente. Para las organizaciones de trabajadores, promover los derechos de los trabajadores como usuarios de servicios financieros. Impulsar el uso de los corresponsales para realizar transacciones y recibir pagos de salarios que pueden ser en cuentas digitales bancarias y no bancarias. Una característica de estas cuentas no bancarias es que normalmente están exentas de cualquier pago de comisión, son muy sencillas de abrir y de operar. Dar a conocer los beneficios de recibir los pagos de salarios digitales y promover el desarrollo de habilidades digitales y financieras de los trabajadores. En el caso de las organizaciones de empleadores,
las recomendaciones son aprovechar las ventajas de las fintech que están en nichos de mercado desatendidos por la banca tradicional, que son las pequeñas y medianas empresas, promover alianzas con oferentes de servicios financieros y de nómina, orientados al perfil de trabajadores y empleadores de la región o del sector, promover la digitalización de las empresas con el uso de terminales de pago y teléfonos celulares para reducir el uso de efectivo y favorecer el pago de proveedores, servicios y salarios por medios digitales. Muchas gracias por la presentación de las recomendaciones. Entonces, como les comentaba, este taller lo que busca es dar una oportunidad para reflexionar juntos sobre estas recomendaciones y proponer prioridades de acciones. Entonces, para facilitar la discusión, vamos a dividirnos en 3 grupos y cada grupo buscará responder a la pregunta de cuáles serían los 3 primeros pasos que las instituciones podrían tomar para promover la adopción de pagos digitales responsables. Y ahí se podrán identificar pasos para cada institución mencionada en el cuadro que les vamos a pasar en los grupos, o sea, sector público, sector financiero, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores, entre pues los actores, ¿no? que intervienen. Entonces, vamos a dar unos 15 minutos para este trabajo en grupo. La división por grupo se hace de forma automática y después nos vemos otra vez en esta sala plenaria para compartir los resultados. Pues bienvenidas y bienvenidos de nuevo en esta sala plenaria. Espero que pudieron tener una discusión pues muy productiva e interesante. Estoy segura que sí. Ahora en esta plenaria vamos a escuchar un poco los resultados de la conversación que tuvieron los diferentes grupos de trabajo. Entonces, primero invitaría a algún representante del grupo 1 para presentar los aspectos más destacados de su discusión. Y después vamos a seguir con el grupo 2 y 3 antes de poder pues cerrar el evento. Entonces, grupo 1, por favor, ¿quién estuvo en el grupo 1? ¿Y quién nos podría compartir los resultados? Marco va a presentar. Noemí, ¿nos pueden apoyar con la pantalla? Gracias. Hola, muy buenas tardes. En el equipo en el que participé, la discusión fue realmente muy interesante y básicamente una de las conclusiones es que esta iniciativa tiene que funcionar con los diferentes, digamos, participantes, con los diferentes actores. No puede ser una iniciativa que solamente lleve el sector gobierno o el sector financiero, sino prácticamente debemos de participar todos, ¿no? Por un lado, el gobierno es el que se quedó con más tarea. Por un lado, como están viendo en las notas, hay una inversión importante que hay que hacer en la parte de infraestructura, en la parte de carreteras, en la parte de comunicaciones, en la parte del internet, por ejemplo, el acceso. En ese sentido, son proyectos que el gobierno tiene que hacer a largo plazo. Erradicar el alfabetismo, ¿no? Finalmente es un proceso de evolución y requerimos ir superando todas estas deficiencias que como país tenemos, ¿no? Sin embargo, también ya se inició un proceso acelerado de transformación digital. Creemos que es importante que el gobierno siga en esta iniciativa de facilitar esta transición a que los procesos, las empresas, las instituciones trabajemos más utilizando los medios digitales. Sin duda también tiene que ser un proceso de fomentar la cultura financiera y en este sentido facilitar la comunicación entre el sector financiero, empresas, empleados, organizaciones sindicales, ¿no? Tiene que participar en la parte de más estudios. Como veíamos en este trabajo, se analizaron tres sectores completamente distintos entre ellos y cada uno tiene una problemática. Creo que es función del gobierno hacer un mayor análisis
para identificar en cada uno de los sectores las necesidades específicas que se pueden tener, ¿no? Y por un lado, pues bueno, vigilar también que estos procesos digitales se vayan cumpliendo de la manera adecuada, ¿no? Que no se haga un mal uso de los mismos, entonces sí facilitar un proceso de vigilancia, ¿no? En el caso del sector financiero, pues bueno, la parte de campañas de concientización, de uso, también de ampliación de infraestructura son indispensables. Comentábamos que hay áreas donde no hay ninguna institución financiera o hay muchos kilómetros entre cada una de ellas, entonces aquí sin duda es un trabajo que tiene que hacer el sector financiero. También vemos que tiene que mejorar sus condiciones comerciales para el tema de las comisiones de intercambio de uso de la red. Creemos que ahí también el sector financiero tiene que trabajar y para que en diferentes sectores tenga mayor nivel de usuarios, mayor número de usuarios, tiene que hacerlo más accesible, por ejemplo, en otras lenguas, ¿no? En lenguas indígenas. Actualmente, pues, México solamente está en inglés y algunos puntualmente están en otros idiomas, pero creo que se ha descuidado mucho el de lenguas indígenas, ¿no? Por el otro lado, las empresas, los empleadores y las organizaciones de empleadores, tenemos que madurar en nuestros procesos operacionales, ¿no? No basarnos en lo más indispensable, que es solamente el pagar la nómina, sino también el acompañar este proceso de transición con otros beneficios hacia nuestros colaboradores que entrando en este proceso de digitalización, creo que les vamos a poder ofrecer a todos nuestros colaboradores. Y sin duda aquí hay un reto también que es aumentar el porcentaje de empleadores formalizados. O sea, es un problema en México, ya lo sabemos, la informalidad, y creo que en este sentido los empleadores tenemos un gran reto de formalizarnos y profesionalizarnos de una manera más acelerada, ¿no? Ya por último, trabajadores y organizaciones sindicalizadas, ellos están, digamos, creo que interesados en participar en este proceso de comunicación, que sea un proceso formal, amplio, que el principal beneficiario sean los trabajadores, y en este proceso de comunicación pues se sumarían junto con el gobierno, junto con el sector financiero y las empresas, ¿no? Creo que finalmente es la amalgama que junta al resto de los participantes, ¿no? Básicamente este es digamos, el resumen que yo haría de nuestra participación que tuvimos. Muchas gracias, Marco, por esta presentación tan exhaustiva. Vamos a invitar al grupo 2 a que presente rápidamente también los resultados. Y bueno, que nos enfoquemos, voy a proyectar, porque yo estuve en el grupo 2. Entonces, Laura, creo que tú ibas a hacer la presentación, ¿verdad? Si quieres, si nos pudiéramos enfocar nada más en elementos adicionales a los ya planteados por el grupo 1. Sí, aquí como que no tuvimos muchos voluntarios, pero bueno, en este grupo la discusión estuvo muy nutrida, sobre todo porque creo que aquí hubo propuestas adicionales a los hallazgos que ya se tenían. Y aquí de lo que se habla mucho es que hay que hacer que el gobierno sea quien incentive que el sector financiero amplíe la cobertura de servicios, que haya campañas sobre todo de cómo tener acceso a servicios financieros, particularmente con enfoque en mujeres y otros grupos, que haya un comité que coordine los esfuerzos de parte del gobierno, las organizaciones de trabajadores y de empleadores, todo lo que se produzca en términos de investigación y demás, que se refuerce esa participación coordinada de todos para tomar mejores decisiones. Hay temas que se están dejando de lado, como problemas documentales, que básicamente se centran en migrantes, jornaleros y muchas mujeres para las que entrar a los servicios financieros es un problema. Entonces, que el gobierno también ponga foco en ver cómo se apoya a estos grupos. También que la Secretaría del Trabajo sí sea una parte importante del Comité de Inclusión y los temas de educación financiera, y que esté evidentemente como dentro de esta parte de coordinación.
Se habló también que el sector financiero, pues evidentemente tiene que ampliar los servicios, no solo ampliar la cobertura, sino también diseñar nuevos servicios que respondan a las respuestas muy particulares de cada uno de los usuarios, que son muy diversos. En el tema de los trabajadores y las organizaciones sindicales, evidentemente, pues sí, las representaciones sindicales, trabajar mucho en la capacitación para los trabajadores, dar a conocer los derechos, y en términos de trabajadores, tiene que haber ahora sí que valga la redundancia, pero tiene que haber un trabajo profundo con ellos para minimizar estos temas de brecha de género en el acceso a servicios financieros que seguimos viendo todavía, y en particular un enfoque en mujeres para que las mujeres aprendan a usarlos y tengan más facilidad de la que hoy tienen, ¿no? Con mayor facilidad. En general, el grupo, retomamos los hallazgos del grupo, el estudio, estuvieron de acuerdo y surgieron estas propuestas adicionales. Esa fue la aportación de este grupo nuestro. Muchas gracias, Laura. Vamos a pasar, por favor, al grupo 3. Sí, gracias. Gracias, Noemí, y gracias a Víctor Hugo por poner la pantalla. Súper. No quiero repetir lo que se ha dicho antes, entonces solamente voy a resaltar cosas de repente nuevas o cosas que eran importantes para este grupo. Entonces, hablando del gobierno, hubo toda una discusión sobre mecanismos que se necesitaban para facilitar la formalización de las empresas y también la transición a los pagos digitales, ¿no? Solamente los pagos de los salarios, pero también todos los pagos de la empresa. Hablamos también de repente de tener incentivos fiscales para las empresas que digitalizan sus nóminas. Entonces, esta era una idea un poco nueva. También hubo toda una discusión sobre la necesidad de capacitar, ¿no?, a las empresas para ayudarlas a transicionar, pero también ayudarlas a tener una estrategia una estrategia hacia el futuro para vivir y para tener operaciones en un mundo un poco más digital. También un aspecto que resaltó es la necesidad de fortalecer la seguridad para los empleadores y también para los trabajadores cuando ellos están usando pagos digitales. Entonces, pienso que todos los actores tienen que colaborar para asegurar que la seguridad esté presente. En el sector financiero, pero una cosa más que podemos añadir es realmente fortalecer convenios entre las instituciones financieras para dar las oportunidades a empresas y también a los trabajadores de tener más opciones de pagos digitales. Y también el sector financiero debería promover y dar más informaciones claras sobre los servicios ofrecidos. Y sí, más o menos es lo que tenemos en esta lámina. Gracias, Noemí. Y gracias a todos los participantes de mi grupo. Muchas gracias, Valerie. Bueno, muchas gracias a todos por sus importantes aportes y comentarios que hicieron en los grupos. Sin duda, esto nos va a ayudar a mejorar las recomendaciones de este estudio para promover la transición a los pagos digitales responsables. Antes de darle otra vez la palabra a Valerie para que nos ayude con los próximos pasos y la conclusión de este taller, me gustaría aprovechar de este momento para tomar una foto del grupo. Entonces, por favor, enciendan su cámara, pongan su mejor sonrisa para tomar una foto.
No los puedo ver todos en una pantalla, pero ya. Muchas gracias. Entonces, sin más, Valerie, te doy la palabra para que nos ayudes, por favor, a definir los próximos pasos. Sí, muchas gracias, Noemí. Y como ya somos un poco tarde, voy a ser breve. Es interesante porque pensábamos que con 2 horas íbamos a tener mucho tiempo para hacer todo, pero estamos tarde de nuevo. Siempre pasa. Entonces, brevemente, muchas gracias por su participación en este taller y por sus aportaciones a los hallazgos y a las recomendaciones. Como primer paso, vamos a revisar todo lo que ustedes compartieron con nosotros durante este taller en los grupos de discusión, en el chat, que fue muy activo durante este taller. Y la idea es realmente de finalizar el reporte que Cristian y Laura producieron, revisar las recomendaciones para mejorarla y para reforzarlas. Y lo que queremos hacer después es producir un reporte de los hallazgos más importantes y publicar este documento. Entonces, ustedes recibieron este documento en los próximos, pienso, de repente 2 meses, 3 meses. 3 meses. En paralelo, lo que queremos hacer es continuar con nuestro viaje sobre la promoción de los salarios digitales responsables en México. Entonces, con las recomendaciones y con los hallazgos que tenemos, queremos diseñar acciones en consultación con ustedes y con los otros actores. Acciones para promover la transición a los pagos digitales de los salarios. Entonces, es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Diseñar intervenciones, consultarles de nuevo. Entonces, seguramente van a haber en los próximos meses otras reuniones si están disponibles para hablar con nosotros. Y estas acciones queremos que sean en colaboración con el gobierno, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones de empleadores, con el sector financiero y con los proveedores de servicios de nóminas también, y todos los actores que tienen un interés en este tema. Cuando tendremos nuestro plano de acción, vamos a implementar este plano, ¿no? Entonces será en los últimos 2 años, 2022-2023. No tenemos recursos y tiempo para hacer todo, entonces es por eso que queríamos priorizar con ustedes cuál serían lo más importante en el país. Entonces vamos de nuevo a revisar lo que ustedes dijeron y tratar de diseñar un plano de acción realista en lo cual ustedes podrían también participar. Pienso que es más o menos los próximos pasos. Lo que quería decir de nuevo es realmente agradecerles todos por su participación en este estudio. Yo sé que ustedes dieron mucho de su tiempo para hablar con Cristian, Laura y Alejandra en los últimos meses. Era súper y realmente les agradecemos mucho. Es el inicio de nuestro viaje y vamos a estar en contacto en los próximos meses. Esperamos una colaboración con ustedes. Agradezco también, Cristian, Laura
y Alejandra, que no está con nosotros hoy, por su trabajo súper en los últimos meses, y también por mi colega Noemí de la oficina, que nos ayudó mucho en los últimos meses. Gracias a todos mis colegas que están en Ginebra. Muchos de ellos son también de su región y nos ayudaron, nos apoyaron durante este evento. Muchas gracias a todos. Para acabar, mi colega Mansour ha puesto un enlace para una pequeña evaluación rápida de este evento. Entonces, les alentamos a hacer el clic en el enlace y responder las 4 o 5 preguntas. Gracias a todos. Los deseo un buen día y nos vemos de aquí a poco, espero. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias. Buenas Muchas tardes. gracias a todos. Gracias. Gracias por la invitación. Saludos.